En nombre de Jesús, amén. Qué felicidad, qué privilegio tan grande poder estar en la presencia del Señor esta noche y alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos empezado, porque este tema de la palabra de Dios es un tema bastante amplio, bastante amplio. El martes nos predicaron también sobre la palabra, pero el tema no se agota, no se agota. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el verso número 32. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 31. Juan capítulo 8, Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Dice la palabra del Señor: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice: si permaneciereis en mi palabra. Vamos a pedir al Señor que nos hable esta noche, que Dios trate con cada uno de nosotros y que podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Yo sé que Dios nos quiere hablar. Amén. Yo sé que Dios quiere hablarnos esta noche. Oremos. Poderoso y soberano Jesús de Nazaret, en este momento ha llegado la oportunidad, el momento de escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Quiero presentarme en primer lugar y presentar a cada uno de los oyentes, para que seas tú ungiendo, Señor, mis labios y mi vida entera, para yo poder predicar con libertad tu palabra, y también que seas tú tocando los oídos, la mente de los que están escuchando y que han venido a esta noche, a este lugar, para que seas tú hablando poderosamente, Señor Jesucristo. Por amor a tu nombre, trata con nosotros, Señor, necesitamos tu palabra, en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, la palabra de Dios llena nuestro corazón. Ese es el lema de las damas locas este mes. Y me parece pues que es un tema muy propicio para todos nosotros, si es que queremos libertad y vida eterna. Porque lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas es eso: libertad y vida eterna. Bueno, Merita, bienvenida, Dios te bendiga. Qué bueno que estés aquí con nosotros nuevamente. Amén, amén. La verdad os hará libres. Dijo Jesús, no lo digo yo, dijo Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Así es que Dios hace la invitación a que permanezcamos en su palabra, a que permanezcamos. Permanecer es estar ahí firmes. Permanezcamos verdaderamente en su palabra. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, cuando permanecemos en la palabra del Señor, estamos dispuestos a aprender de Dios. Y dice: y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que hace libre? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Terminábamos el domingo ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 97 en adelante, donde David dice: oh, cuánto amo yo tu ley. 119, 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué bueno que la palabra de Dios fuera todo el día nuestra meditación. Y estamos trabajando y meditando en la palabra del Señor. Y estamos estudiando la palabra y meditando la palabra del Señor. Estamos en la casa y estamos meditando la palabra del Señor. Qué bueno que en todo momento la palabra de Dios sea nuestra meditación, nuestra reflexión. Y dice que la palabra de Dios hizo a David más sabio que a todos sus enemigos, ¿cierto? Le hizo más sabio. Y decíamos nosotros que el primer enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. El primer enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Entonces, Dios nos hace más sabios que nosotros mismos.
Es que a veces nos queremos creer sabios. Y hermanos, sabio Dios. Cuando pretendemos ser sabios por nuestra propia opinión, hermano, quedamos corticos. Entonces, Dios nos hace más sabios que nuestros mismos enemigos. Y el primer enemigo somos nosotros mismos. Entonces, Dios nos hace más sabios que nosotros mismos. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus mandamientos, porque tus testimonios, tu palabra, son mi meditación, es decir, son mi reflexionar, mi pensar, son mucho más allá, son mi modo de vida. ¿Cierto? Y dice, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? Guardar los mandamientos significa obediencia, aplicar esos mandamientos, la palabra, en nuestra vida. Y dice, de modo que de todo mal camino contuve mis pies. Y los pies, hay quienes piensan que libertad es hacer lo que le venga en gana a uno. Y libertad es hacer lo que queremos, pero bajo la dirección de Dios. Eso es muy diferente. Muy diferente. Entonces, yo voy caminando y veo el hueco, los pies abiertos, ahí hay un hueco. Y entonces la palabra le envía un mensaje al cerebro y el cerebro detiene los pies. Así es que lo que lo hace parar a uno, lo que hace frenar a uno para que no caiga el hueco, para que no caiga en el pecado, para que lo hagamos más claramente. Es la palabra de Dios. Yo contuve mis pies. No. Va bien retroceder. La palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Dice, de modo que de todo mal camino contuve mis pies, es decir, mis pies no avanzaron hacia el mal camino. Y es que además, ¿por qué nosotros no avanzamos hacia el mal camino? Porque andamos en el buen camino. Gloria a Dios. Y buen camino no es sino uno. Aleluya. Jesucristo, Él dijo, yo soy el buen camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Por eso la palabra de Dios. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. A veces nos encanta escuchar a alguien, ¿cierto? Hay gente que conversa muy bonito. ¿Cierto? Y hasta son convincentes. Hay gente que es hasta convincente. Se llaman oradores. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano amigo, la mejor palabra que uno puede escuchar es la palabra de Dios. Esa sí es dulce al paladar. Lo extraño es que a uno no le gusta escuchar la palabra de Dios. Eso sí es extraño. Porque cuando a uno no le gusta escuchar la palabra de Dios, entonces algo raro está pasando en la vida. Porque es que cuando uno escucha la palabra de Dios, eso es un dulce para uno, eso es agradable para uno. Dulces son a mi paladar tus palabras, más que la mía de mi boca. De tus mandamientos se da adquirida inteligencia. Entonces, queremos ser inteligentes. Leamos la palabra de Dios y verá que nos volvemos inteligentes. Y de verdad, uno ve hermanos que no han pasado por una universidad, que no han pasado por un colegio, que de pronto escasamente saben leer y escribir, o de pronto escasamente sabrán firmar, o ni sabrán firmar. ¿Y cómo tienen inteligencia? ¿Por qué? Porque es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia? Apartarse del mal. Entonces, inteligente no es el que sabe mucha palabra o mucha letra. Inteligente es el que ve el peligro. ¿Por qué? Porque la palabra llega. El avisado ve el mal y se aparta. ¿Cierto? Que tus pies no corran presurosos hacia el mal. No, mis pies no pueden correr hacia el mal. ¿Y cuánto queremos los pies? ¿Y cuánto queremos a los ojos? Bueno, cuidémoslos, amén. Algunos colocan por excusa que la Biblia fue escrita hace miles de años. Dicen, no, es que la palabra de Dios, esa Biblia, eso fue escrito hace miles de años.
Eso ya no aplica para nosotros. No. La palabra de Dios sigue siendo vigente. Amén. La palabra de Dios sigue estando vigente. La palabra de Dios no pasa de moda. No. Creo que, bueno, yo empecé a tener contacto con la palabra hace más de 40 años. Más de 40 años. Empecé a tener contacto con la palabra. Y yo puedo decir hoy, la palabra de Dios sigue estando vigente. La palabra que yo leía hace más de 40 años sigue estando vigente hoy. Y creo que lo mismo tienen que decir todas las generaciones. Desde que la palabra de Dios fue escrita, desde que la palabra de Dios fue vivida, porque la palabra de Dios es vivida desde el Génesis. La palabra de Dios nunca ha pasado de moda, nunca ha pasado de moda. Entonces, ese pretexto, ¿cierto? Porque es un pretexto de que la palabra de Dios, eso fue escrita hace miles de años y ya está pasada de moda y ya hay que remodelarla, hay que modernizarla, ¿cierto? Renovarla. ¿A ustedes no les suena algo como conocido por ahí? Un personaje muy importante en el mundo que dijo eso, que es el líder mundial en el área religiosa. Dijo eso, de que la Biblia ya está pasada de moda, hay que cambiarla, hay que renovarla. Okay, y si eso lo dice el líder mundial en ese sector religioso, imagínense, ¿qué esperamos de los demás? Pero esta palabra sigue siendo la misma ayer y hoy y por siempre. ¡Aleluya! Sigue siendo aplicable para nosotros. Y yo sé que, aunque la Biblia fue escrita hace miles de años, hoy sigue estando más vigente que nunca. Hoy. Está más vigente todavía. ¿O no? Está más vigente porque muy vigente porque mire que se está dando en los últimos tiempos. Guerras, rumores de guerras, pestilencias, enfermedades y todo eso. Todo lo que dice la Biblia se está dando. Yo no voy a decir, Jesús viene mañana. No sé. Yo no sé cuándo viene. Lo que yo sí sé es que sí se están dando todas las señales del fin del mundo. Todo está. Cosas raras, extrañas en los cielos. ¿Cierto? Ya hay tormentas. ¿En cuándo había habido tormentas en Medellín? Una especie de la calidad, de la fuerza con que han venido cayendo tornados, tormentas. ¿Cuánto había que había que en San Andrés? ¿Cierto? Que hay que proteger todas las costas y todo eso por esas tormentas, tornados, todas esas cosas. Hermano, el tiempo del fin va llegando. Y la palabra de Dios está más vigente hoy que nunca. Amén. Y está vigente para el mundo entero. No podemos simplemente decir, no, ya Dios habló hace mucho tiempo. Dios sigue hablando hoy en día. Dios todavía habla y nos seguirá hablando siempre. Y su palabra seguirá estando vigente para nosotros. Amén. Su palabra seguirá estando vigente. Por eso lo que tenemos que hacer es escudriñar la escritura. Y decíamos que escudriñar es mucho más que simplemente leer, o mucho más que simplemente oír. ¿Cierto? Hay que analizar. ¿Qué es escudriñar? Es un proceso mediante el cual nosotros aprendemos a escuchar a Dios a través de su palabra. Escuchamos a Dios a través de su palabra. Y aplicamos eso escuchado, lo aplicamos a nuestra vida. Lo que nos dice la palabra de Dios. Y después de que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, créanme, me van a algún día me van a decir, pastor, usted tenía razón, si lo cumplimos. Hermano, cuando uno escudriña la palabra, cuando uno se enamora verdaderamente de Dios a través de su palabra,
le cree, como escuchábamos ayer en la devocional del ayuno ayer, con una fe sencilla. Es que a veces creemos que no hay, eso hay que hacer unas pigüetas, hay que hacer unas cosas raras. No, una fe sencilla, es simplemente creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, ya, créanme, que solo hay que sentarse a verlo obrar. Créanme. Si usted le crea la palabra como es, le obedece la palabra como es, usted es lo que se siente a ver a Dios obrar. Porque Él obra, bendito sea el nombre de Jesús. Y no obra de cualquier manera, obra poderosamente. Y no obra para mal, nuestro Dios obra para bien. Así es que, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Yo siempre lo he dicho, hermanos, le iba a decir muchachos, yo ya siempre le he dicho, hermanos, Dios es un buen padre. ¿Y qué padre de familia quiere que a sus hijos les vaya mal? A ninguno. A Dios tampoco quiere que les vaya mal. Pero debemos creerle. Y debemos creerle a través de la palabra. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Entonces, debemos enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Escuchamos también una predicación en estos días, a solas con Dios, a solas con Dios. Es que a veces somos de eventos y entonces, ay no, fervor, me van a perdonar porque he disfrutado fervor. Los dos últimos fervores que he ido y de verdad que he sentido la presencia de Dios, qué bonito, qué bonito. Pero hermanos, nuestra relación con Dios no puede depender de un evento multitudinario. Nuestra relación con Dios se fortalece en lo íntimo con Dios, a solas con Dios. A solas con Dios que yo tengo las experiencias, tú y yo, Señor. Y póngase a mirar las experiencias de los grandes hombres de Dios. Todas fueron a solas con Dios. Usted mire a David, no fue con la familia, no, lo arrebataron de la familia, lo arrebataron del pueblo y lo llevaron aquí. Y sí, lo colocaron en el palacio del rey, a darle la comida del rey, a tenerlo como un niño mimado del rey. Pero él estaba solo. Ahí no le ayudó el papá y la mamá. Ahí no le ayudó la familia. Ahí no le ayudaron los amigos. ¿Quién ayudó a David? ¿Y quién ayudó a Daniel? ¿Y quién ayudó a Josué? ¿Y quién a José? Dios. ¿Quién ayudó a todo esto? ¿Quién ayudó a Job? Y nos fascina la historia de Job. Pero solo tenemos la parte final. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Cierto? Pero es que ¿qué pasa porque la esposa le diga? Bueno, yo no espero que mi esposa le diga eso. Espero que no. Pero Job pasó porque la esposa dijo: chichipato, pobretón, ya no tienes nada. Maldice a tu Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo la mujer. Traducción paisa, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo la mujer de Job a Job. Job, ya no tienes nada. Ya no tienes fincas, ya no tienes ganado, ya no tienes nada. Estás solo. ¿Y qué le dijo Job? Ay, mujer, estás equivocada, yo no estoy solo. Tengo un Dios poderoso. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. La palabra. Pero es que a veces no le creemos la palabra. No le creemos la palabra. Qué bueno que nuestro corazón esté enfocado en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Estar las horas con Dios. Pero, ¿qué más, Diego? ¿Cómo estás, Diego?
Dios es por allá. Y a veces nosotros somos así, queremos hablar con Dios, pero estamos hablando con la televisión, estamos hablando con el uno, Dios, ¿sí me escuchas, Dios? Sí me escuchas. Y Dios va por otro lado. ¿Sí ven? Con todo el respeto, pero ¿cuántos no están allá en la transmisión? Ahí están afiliados a la transmisión, inscritos en la transmisión, pero de pronto están comiendo, de pronto están viendo el televisor, de pronto están haciendo la comida, de pronto están haciendo la otra cosa, de pronto están... Diego, ¿cómo está Diego? Diego por ahí al otro lado. Señor, ¿cómo estás? Y el Señor, no dándole la espalda al Señor. ¿Sí me están entendiendo? A veces necesitamos estar, a veces no, a veces necesitamos estar a solas con Dios, estar bien con Dios. ¿Sí? Pero si hacemos otra actividad o enfocamos nuestro objetivo, nuestro propósito en otras cosas o en otras personas, entonces, ¿qué pasa? Que se pierde el tiempo. No estamos con Dios, no se pierde el tiempo, pero no estamos con Dios. Y lo que nosotros necesitamos es estar con Dios. Porque Pedro se estaba hundiendo, no porque Dios no tenga poder, y no porque no pudiera caminar sobre el mar. De hecho, caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar. Cuando estaba enfocado con Jesús, Pedro caminó sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven, ¿quieres caminar sobre el mar? Ven. Y empezó a caminar. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de Jesús. ¿Sí? Empezó a mirar. Ay, yo soy pescador y estoy en la oscuridad y estoy en el mar y este mar hay tempestad. ¿Qué pasó? Se le perdió la fe. Se le perdió la fe. Dejó de creer en Jesús. Quitó la mirada. Pero es que nosotros lo decimos, pero es una cosa de decirlo, otra cosa es hacerlo, practicarlo. Porque es que no es solamente poder, no es solamente decirlo. Lo decimos, cuando alguien está en problemas, le decimos, dile tu problema, cuán grande es el Dios. Más grande de tus problemas es nuestro Dios. Pero llegan los problemas y no le creemos a Dios. ¿Cierto? Porque eso le pasó a Pedro. Y empezó a caminar y estaba triunfando, y iba bien. Y empezó a mirar para todos lados. Quitó la mirada de Jesús. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y Dios está bueno. Mira, Dios es maravilloso. Es que uno con Dios no tiene pérdida, hombre. Aún hundiéndose. Hombre, de poca fe. Eso le tengo que decir el Señor a ellos cada rato. Usted hizo mala fe. Es una de las cosas que más le cuestionó el Señor a ellos. Poca fe. Pero qué bueno. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. ¿Qué queremos, hermano? ¿Qué queremos? Es que con Dios lo tenemos todo. Con Dios lo tenemos todo. Pero enfoquémonos en Él. Enfoquémonos en Jesús. Pero queremos que Dios se enfoque en nosotros. ¿Y sabe una cosa? Que Dios está enfocado en nosotros. Dios está enfocado en nosotros. Dios nos quiere ayudar. Pero nosotros queremos que Dios nos ayude, pero no nos sintonizamos con Él. No nos alineamos con Él. ¿Cierto? Diego, ¿cómo estás? ¿Cuál Diego? Diego. Señor, pero no le estamos diciendo al Señor nada, ¿cierto? Como el hipócrita que estaba en la sinagoga, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que estaba hablando consigo mismo. Estaba hablando consigo mismo y se estaba diciendo a sí mismo. Se estaba diciendo a sí mismo. Se estaba diciendo, Señor, gracias, Señor, porque tú me hiciste superior a todos. Gracias, Señor, porque
porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Señor, gracias porque yo soy mejor que aquel. Ese pecador que está allá. Y el pecador estaba ahí. Dios mío, aleluya. Gloria a Dios. Cristo Santo. Bendito Dios. Nos tenemos que buscar delante de Dios. No le postre a cualquiera, póstrese al Señor, al Señor, al Señor. Yo no estoy invitando a que sigamos a cualquiera. Estoy invitando a que sigamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son las cosas. Yo tengo que decir, Señor, yo soy pecador, reconozco mi pecado, sé propicio. ¿Y qué dijo el Señor? Que el que se humilla será exaltado. Y que el que se humilló, descendió, perdonado. Descendió diferente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces debemos estar a solas con Dios. Porque Dios está enfocado en nosotros, pero a veces nosotros perdemos el rumbo cuando nos dejamos distraer de la meditación en la palabra del Señor, cuando nos dejamos distraer de la reflexión en la palabra del Señor, cuando nos dejamos distraer de la escudriñar la palabra del Señor. También, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar más que hablar. Escuchar más que hablar. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, voy a leer tu palabra, dime algo. Y créame que Dios siempre habla. Porque más que nosotros, Dios nos habla y decimos, Señor, eso sí es para mí. Señor, eso es como para el hermano fulano, para la hermana fulana. No, la palabra de Dios es para todos. Santiago 1:19 tiene como título, ese pedacito de Santiago 1:19 tiene como título, hacedores de la palabra. Hacedores. Nosotros tenemos que convertirnos en hacedores. Más que hablar, escuchar. Y más que escuchar, hacer. Hacer la palabra, cumplir la palabra. Hacedores de la palabra. Y dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. ¿Cierto? Pero a veces Dios nos habla y hasta nos queremos enojar con Dios. ¿Cierto? O Dios nos sacude a ver si reaccionamos, a ver si enderezamos nuestro camino y nos enojamos con Él, nos airamos con Él. Señor, usted es como malo conmigo. Señor, porque a mí me pasa esto. Señor, ¿por qué? Porque todavía estás vivo, todavía te tiene en cuenta. Si te estás sacudiendo es porque todavía hay esperanza. Cuando el Señor nos sacude a uno y nos trata de enderezar, es porque todavía está uno, ahí está en el plan. El problema es cuando lo suelta uno. Cuando él ya lo suelta uno, que fue lo que hizo con Sansón. Cuando ya él lo suelta uno, ya perdió el avión. Pero gracias a Dios que si tú y yo estamos en esta noche aquí, es porque Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Valoremos la oportunidad que tenemos de leer la palabra. De leer la palabra. Porque lastimosamente somos malos lectores en general, en el mundo entero, pero los latinoamericanos y los colombianos somos malos lectores. O sea, leemos poco, pero peor aún, leemos poco y la Biblia menos. Pero qué bueno uno valorar el hecho de tener la oportunidad de leer, de escudriñar este tesoro tan maravilloso que se llama palabra de Dios. Entonces, valoremos la oportunidad que Dios nos da de escribir estos tesoros, de escudriñar estos tesoros que hay en la Biblia y que nos permiten, bendito sea el nombre de Jesús, que nos permiten recibir de parte de Él control, dirección clara para nuestra vida. Amén.
Qué bueno uno poder valorar que haya alguien, que es el Señor, por medio de su palabra, que nos diga qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Con quién hablar y con quién no hablar? ¿A quién escuchar y a quién no escuchar? ¿Qué comprar y qué no comprar? ¿Cierto? Porque así la palabra de Él, no gastéis vuestro dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios, si usted la lee, le enseña a usted todo, todo. Nos permite enfocarnos en el único y soberano Dios, quien tiene todas las respuestas para nosotros. Todo. Usted tiene inquietudes, Dios te las puede resolver por medio de su palabra, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, pero debemos estar dispuestos a escucharlo y a obedecer. Así es que escudriñar la palabra de Dios debe convertirse en nosotros en un modelo de vida, en una forma de vida. ¿Sí? Nuestra forma de vida debe ser escudriñar la palabra. ¿Estar escudriñando la palabra? Pero viene a mi mente algo bien importante. No escudriñarla para pretender ser superior a los demás, porque hay gente que se pone a escudriñar la palabra para humillar a otros, ¿cierto? Para creerse más que otros, ¿cierto? Y la palabra de Dios no es ni para contender ni para humillar a otros. La palabra de Dios es para edificarnos mutuamente. Yo sé cosas que ustedes no saben, y ustedes de pronto saben cosas que yo no sé. Y usted me ayuda a edificarme a mí y yo le ayudo a edificarse a usted. Porque así es el Señor. Así es el Señor. Pero la palabra de Dios no es para uno enaltecerse. Uy, yo sí sé palabra. No, pues hasta el demonio sabe y hasta tiembla. El demonio sabe que Dios es uno. Y hasta tiembla. Pero temblando y todo se perdió. Se condenó. Entonces esto no es de temblar, esto es de salvarnos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, escudriñar la palabra del Señor debe ser una forma de vida para que la apliquemos permanentemente en nuestra vida para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra relación con Dios, para mejorar nuestra relación con nosotros mismos y para mejorar nuestra relación con los demás. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, hermano, aprendemos a manejar nuestra relación con Dios, a manejar nuestra relación con nosotros mismos, porque hay gente que ni se aguanta a sí misma. ¿Sí o no? Hay gente que ni se soportan a sí misma. O sea, hay gente que vive peleando hasta consigo mismo. Pero cuando uno está bien con Dios, entonces cuando uno escudriña la palabra de Dios, entonces uno mejora su relación con Dios, mejora la relación con uno mismo y la relación con los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué se obtiene al escudriñar la palabra del Señor? ¿Qué obtenemos? Porque como nosotros los seres humanos somos tan interesados, y entonces uno dice, oye, entonces ¿qué me gano yo? ¿Qué me gano yo escudriñando la palabra? Pastor, usted está diciendo que escudriñemos la palabra, y entonces ¿qué me gano yo? Bueno, ¿qué se gana uno por escudriñar la palabra? Paz. Y uno a veces está uno en medio de unos problemas y unas dificultades. Y dice, tranquilo. Es que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ya. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya, Señor. Tú dices en tu palabra que sí, que hay. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Ah, Señor, tú venciste el mundo. Es que ahí sí es donde la palabra de Dios dice que haceos como niños. ¿Cierto? Yo lo he dicho, y este ejemplo lo he dicho y lo voy a repetir muchas veces. A un niño le gusta estar suelto.
Cuando aprende a caminar, no le gusta que los papás. Es más, cuando se siente vigilado por los papás, entonces como que se enojan. No, el niño quiere andar a su disposición, a su libertad. Y el niño va caminando y aparece un Rottweiler y le muestra los dientecitos. Y de pronto le saca el gruñido de Rottweiler. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? El niño no le dice, vení, enfrentémonos. No, el niño le dice, el niño le dice, papá. Y se abraza. Hermanos, en las manos del Señor estamos seguros. Amén. La palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios dice, ¿quién arrebatará de mi mano? Si es que para arrebatar de la mano de alguien, tiene que llegar uno más poderoso que ese que tiene en la mano. Si usted está en mis manos, de mis manos es muy fácil que lo arrebate. Pero si usted está en las manos de Dios, hermano, ¿quién lo arrebatará de la mano de Dios? Porque es que yo no estoy hablando de cualquiera. Yo estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy hablando del Todopoderoso. No es cualquiera, no es cualquiera. No es cualquiera. Hermano, es más grande. Es más grande que puede haber. ¿Quién arrebatará de la mano de Dios? ¿Ves? ¿Cuál es el problema? Donde yo me ubiqué. Si el arca la podía, yo me meto debajo del techo. Hermano, metámonos bajo las sombras del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, con Dios lo tenemos como tenemos paz interior. Tenemos tranquilidad. Con Dios tenemos tranquilidad. ¿Cuánta gente no se ha suicidado con esta pandemia? Nada más ayer se nos comentaba, la hermana Nubia nos comentaba, un sordomudo se suicidó. Duro, pero es que eso es lo que pasa cuando uno tiene a Dios. Cuando uno está vacío de Dios, pero Dios nos da tranquilidad, nos da calma a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las malas noticias, a pesar de los huracanes que están cayendo, ¿cierto? Que están tan de moda últimamente, a pesar de los huracanes. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron ríos, vinieron lluvias fuertes, y vinieron con ímpetu contra aquella casa. Y aquella casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Entonces, a pesar de las adversidades, hay tranquilidad, hay calma. Estamos seguros en la mano del Señor Jesucristo. Cuando meditamos en la palabra del Señor, empezamos a pensar como Él piensa y a obrar como Él obra. ¿Qué más queremos, hermano? Cuando leemos la palabra del Señor, empezamos a pensar como Dios piensa, porque es la palabra. Está la palabra de Dios. Y ahí está reflejado el pensamiento de Dios, lo que Él quiere. Y cuando uno escudriña la palabra del Señor, uno ve lo que Él hizo y empieza a orar de una manera. ¿Por cuánto no hemos cambiado? ¿Cuánto no hemos cambiado? Estábamos llenos de envidias, estábamos llenos de celos, estábamos llenos de rencores, estábamos llenos de rabia, de ira contra nosotros mismos, contra todo lo que se nos acercaba, a causa de las frustraciones y a causa de nuestra crianza y a causa de tantas cosas. Y nos habíamos vuelto agresivos y no aceptábamos a nada ni a nadie. Pero hoy vemos con los ojos de Jesús. ¿Y cuáles son los ojos de Jesús? Los ojos del amor. Los ojos del amor. Y hacemos todo con amor.
¿Por qué? Porque hemos escudriñado la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, escudriñado la palabra del Señor. Cuando uno escudriña la palabra del Señor, uno aprende a pensar como Dios y aprende a actuar como Dios actuó. Por eso la importancia de valorar esta palabra maravillosa. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fe simple, escuchábamos el mensaje de fe sencilla, solo creer. No le pongamos más ingredientes a esto, no. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, pero cantamos, ¿cierto? Lo cantamos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá. Y entonces lo cantamos, lo cantamos. Y a veces, ni con un granito de mostaza siquiera. El granito de mostaza es de las más pequeñas semillas que hay, de las semillas más pequeñas que hay, el granito de mostaza. Y a veces ni siquiera como el granito de mostaza. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Eso es una promesa. Es una promesa de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y dice, no conforme a lo que tú tienes, sino conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, simplemente cuando nosotros no creemos en Dios, desechamos las riquezas de Dios. Y decimos, todo es de mi Cristo, por él y para él. Y creemos que las riquezas no, que eres un pobretón. Y no estoy hablando de evangelio de la prosperidad, no estoy hablando de eso. Porque es que a veces el ser humano cree que lo único que necesita es dinero. Pero hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Nosotros solo necesitamos a Jesucristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, las de Él, no las mías, las de Él. ¿Será que Él es pobre? ¿Será que Él es un pobretón? No. Él es el Todopoderoso, Él es el rico de los ricos. Murió como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, para ir terminando, no alcance a terminar, pero para ir terminando, decirles, mis amados hermanos, Jesucristo es real. Dios es real. Él no es una historia antigua. Él no es una historia inventada. Él no es ficticio y no está lejano. Él está dispuesto a obrar en nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. Él dice, yo estoy a la puerta y lo estoy llamando. Y está diciendo, Diego. Y está diciendo, Albanuri, yo estoy a la puerta. Y está diciendo, puse dos nombres para dar dos nombres cualquiera, pero él está diciendo a cada uno. Créame que Dios está diciendo a cada uno de ustedes y a los que están escuchando este mensaje, está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si tu decisión es abrir la puerta, yo voy a poder entrar. En otras palabras, él dice, tú tienes las llaves para abrir. Tú tienes la decisión para abrir. Si tú me abres, yo entro. Si tú no me abres, yo no voy a entrar. No te voy a obligar. Así es que
es una decisión nuestra. Si queremos tener una buena relación con Dios o no. Nosotros somos los que podemos abrir la puerta. Y lo vuelvo a decir, que ya lo he dicho y lo he aclarado, igual con los demonios. Porque si Dios es capaz de entrar, si nosotros no le abrimos, los demonios menos. Por eso yo no estoy de acuerdo con un cristiano que diga que está endemoniado. Olvídese de eso. Está endemoniado porque no es cristiano. Porque un cristiano no le entra ningún demonio. Porque si uno le abre al que quiere. Uno le abre al que quiere. Así de sencillo, mis amados hermanos. Uno le abre al que quiere. Y uno le cierra al que quiere. Así es que si un demonio entra en su vida, porque usted le abre la puerta. Así de sencillo. ¿Qué relación tienes con Dios? ¿O qué relación tenemos con Dios? ¿Qué relación tenemos con Dios? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si queremos estar con Dios, Él es real y Él está dispuesto a orar cuando estemos dispuestos a obedecernos. Y Él sabe lo que necesitamos. Y Él es ilimitado, Él no tiene límites. Él es el Todopoderoso. Así es que Él puede suplir todo lo que necesitamos. Pero no simplemente cantemos Jesucristo es real en mí. Él me ha amado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. El Cristo es real porque lo siento en mi ser. Pero lo siento nada más. ¡Uy, qué bendición de culto! Eso sí fue. Les contaba que un día un predicador en un coliseo que hicimos una campaña evangelística. Honestamente yo no le escuchaba, yo no entendía que gritaba tanto que yo no entendía bien lo que pronunciaba. Y entonces el hermanito que estaba al lado mío, yo estaba en las escalas, y el hermanito que estaba al lado mío me dice: hoy sí Dios tronó. Pero tronó y no habló. Hermanos, Dios habla. Dios habla a través de su palabra. Hay que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra es la que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que hace libre es la palabra. Lo que salva es la palabra. Lo que liberta es la palabra. Lo que cambia, lo que transforma, lo que limpia, lo que da es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dejémonos ayudar. Dios quiere que nosotros salgamos adelante. Dejemos ayudar. Porque es que a veces decimos: si Dios quiere, y Dios sí quiere. Los que no queremos somos nosotros. ¿Cierto? Si yo me voy a enfocar con el Señor, yo porque te vengo a poner a la televisión, va a hacer otra cosa. No. Es que yo sí soy capaz. Yo sí soy capaz de hacer 2 y 3 actividades. Mi respeto es para las damas, porque de verdad que sí, las damas son capaces de hacer 2 o 3 actividades al mismo tiempo. Pero cuando nos metamos con Dios, que sea solo meternos con Dios. Estemos de pie y vamos a darle gracias a Dios. La palabra